Bueno, como les comentaba entonces hace instantes, lo que vamos a hacer ahora es estudiar la excentricidad de una elipse. Fíjense que acá tenemos la gráfica de una curva, una curva elíptica. Ahí tenemos los dos focos y los dos vértices, ¿no? Mayores en este caso. Podemos también definir los dos vértices menores. Aunque para estudiar la excentricidad no nos va a interesar tanto la posición de los vértices menores. Lo que sí quiero mostrarles es lo siguiente. Fíjense la posición de los focos y la posición de los vértices, ¿ya? Muy independientemente de que el centro esté o no en el centro del sistema cartesiano, me refiero al punto 00, ¿no? El centro HK, puede estar en cualquier lugar al final, se va a cumplir la siguiente situación. A ver, quiero que se fijen lo siguiente. La distancia del centro a cada foco sabemos que es C, ¿no? Y aquí tenemos, fíjense acá, tenemos que el valor de C es 3.8, ¿no? La distancia del centro a cada foco es 3.8. Y en este caso, la distancia del centro a cada vértice mayor, fíjense, es A. Y bueno, acá A es 5, ¿ya? Lo que voy a hacer en este momento es mover la posición de los focos, ¿ya? Voy a acercar los focos, estos dos puntos de rojo, los vamos a acercar al centro. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. A ver, un momentito acá, voy a presionar en el... Aquí está. Fíjense, ¿qué es lo que va a pasar? Estoy acercando cada vez más, ¿no? Fíjense, los focos se están acercando cada vez más al centro. Ahí tenemos, ¿no? Se están acercando cada vez más al centro. Acá, por ejemplo, fíjense que la distancia del centro a cada foco es 0.8. O si lo llevo en 1 para que esté tal vez redondeado, ahí está. La distancia del centro al foco es 1. ¿No? Y la distancia del centro a los vértices mayores, bueno, lo dejamos ahí porque queremos ver qué es lo que está pasando con los focos. ¿Listo? Entonces, y finalmente, fíjense que voy a acercar mucho más los focos al centro. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa si los focos, fíjense, mientras más los acerco al centro, quiero que se fije en la elipse? Parecería una circunferencia, pero en realidad ahorita, en este momento, no lo es, porque acá están los dos focos, ¿no? Parece una circunferencia, pero no lo es. Pero lo va a hacer cuando, fíjense, ahora están mucho más cerca los focos del centro, fíjense acá, ¿no? Apenas es 0,2 la distancia del centro a cada foco. Va a ser una circunferencia cuando el valor de C sea 0, cuando los dos focos al final se conviertan en el centro. Y ya no sería una elipse, ¿no? Sería una circunferencia. ¿Por qué sería una circunferencia? Pues porque A valdría lo mismo que B. Ese sería el radio. Eso lo vamos a ver enseguida. ¿Listo? Entonces, chicos, chicas, lo que les he querido mostrar es esto, ¿no? ¿Qué sucede cuando los focos se van acercando al centro? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, le voy a sacar una captura un momentito a la pantalla. Bueno, ahí teníamos la captura de hace rato. Por acá vamos a agarrar esta gráfica. Bueno, vamos a agarrar dos gráficas para poder ahora estudiar o ver la parte analítica, ¿no? De qué es lo que está pasando, ¿ya? Esto lo vamos a hacer un poco más chiquitito. Ahí tal vez. Y como les mostraba hace instantes, ¿no? ¿Qué sucede cuando los focos los acercamos al centro? ¿Ya? Entonces, del mismo modo, por acá, ahí está. También voy a agarrar esta gráfica para que se pueda ver la transformación de la curva, ¿no? Y esto lo vamos a hacer a través de criterios analíticos, ¿ya? Ahí a ver, por este lado. Ahí tenemos las dos gráficas. Aquí vamos a escribir entonces nosotros la excentricidad. Esto es lo que vamos a estudiar en esta clase. Por este lado le vamos a poner ahí está, tal vez un tantito más grande. Y por acá. Ahí está la excentricidad. La excentricidad de una elipse, ¿no? Entonces, lo que acabamos de hacer desde una parte geométrica, primero, es estos focos los estamos acercando al centro, ¿ya? Los focos, que son la distancia del centro a cada foco, que es C, cada vez va a ser menor, ¿ya? Y al hacer eso, fíjense que la curva, la elipse, se va haciendo, va a tender, parecería que fuera una circunferencia. Ahí tenemos, ¿ya? Entonces, dada esta situación, ¿ya? Lo que ha sucedido es que al acercar los dos focos al centro,
cada vez, mientras más cerca estén los focos del centro, pues resulta que esto tiende a ser una circunferencia. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente. ¿Qué sucede con los focos? Con la distancia, que vamos a anotar, con la distancia del centro a cada foco, al foco 1 y al foco 2. Pues eso es C, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con ese valor de C? Ese valor de C lo estamos acercando a 0. No va a ser 0, lo estamos acercando a 0. Eso es lo que les estaba mostrando hace ratito, ¿no? Hace instantes estábamos por acá. C vale 4, C vale 3.4, C vale 3.2. Fíjense, cada vez lo estamos acercando al 0. C vale 2.6, este valor de acá arriba, que es la distancia del centro a cada foco, ¿no? Entonces, mientras más acercamos el valor de C a 0, ¿no? La elipse tiende a convertirse en una circunferencia. Fíjense hasta acá, hasta C 0.2, parecería una circunferencia. Bueno, acá es 0.4, 0.2, ahí está. Entonces, eso vamos a anotar acá, ¿ya? Cuando C tiende a 0, esta flechita, vamos a decir que el valor de C se acerca a 0. Eso lo vamos a anotar acá. C se acerca a 0. Cuando C se acerca a 0, la elipse tiende a verse como una circunferencia. ¿Ya? En otras palabras, lo que sucede con la elipse es que se va dilatando. Aquí voy a poner una flechita. Cuando los focos se van acercando al centro, pues la elipse se va estirando en la vertical, en este caso, ¿no? Si está en posición como lo que acabamos de ver ahorita en la gráfica. La elipse se va dilatando y como dije hace instantes, más que todo, se acerca, tiende a ser una circunferencia, ¿ya? ¿Cómo nosotros entendemos esto entonces? ¿No? La elipse va a verse como una circunferencia, tiende a ser, ¿no? La elipse tiende a, aquí vamos a corregir esto, tiende a una circunferencia. Bien. Ahora, lo que acá vamos a decir como concepto, la excentricidad, diremos ahora, el concepto de excentricidad, lo vamos a llamar el valor E, que es un número al final, es un valor, ¿ya? Ese valor se define como la razón C sobre A, ¿ya? Se define así, la razón C sobre A. Ya sabemos que es C, la distancia del centro a cada foco, y A es la distancia del centro a cada uno de los dos vértices mayores, ¿no? Eso es A. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con este valor que se llama excentricidad? La división entre C sobre A. Cuando el valor de C, ¿ya? Cuando el valor de C se acerca a 0. Cuando el valor de C se acerca a 0, como les mostraba hace instantes en el dibujito, ¿no? Cuando la distancia del centro a cada foco cada vez es más pequeña. A eso nos referimos, ¿ya? Si la distancia del centro a cada foco, fíjense, se va cada vez es más pequeña. ¿Qué sucede con esta razón C sobre A? Pues que el numerador va a ser 0, ¿no? Se va a acercar a 0. Y 0 dividido entre cualquier cosa también se va a acercar a 0. Es decir, que la excentricidad tiende a ser 0. No va a ser 0, pero se va a acercar a 0. Y aquí lo vamos a ver con un ejemplito, esto que les estoy indicando, ¿ya? A ver, por esta parte de acá, voy a cerrar esta ventanita. Ahí vamos a notar un pequeño ejemplo. Vamos a decir un pequeño ejemplo. ¿Qué tal? Aquí voy a usar este ejemplo. Fíjense, la distancia del centro a cada foco vamos a hacer que sea, digamos, 4. Ahí está. Este valor, fíjense, C vale 4. La distancia del centro a cada foco y A vale 5. La distancia del centro a cada vértice mayor. Entonces, en este ejemplo que están viendo, C es igual a 4, A es igual a 5. Ahora vamos a calcular la razón, la comparación entre esos dos, entre C sobre A. A eso se llama la excentricidad, ¿no? Eso sería 4 quintos. ¿Ya? Eso sería 4 quintos. Y 4 quintos, si hacemos la división, es 0.8, ¿no? Es 0.8 esa división. Eso sucede cuando los focos, ¿no? La distancia del centro a cada foco es 4 y la distancia del centro a cada vértice es 5.
Entonces, a ver, esto vamos a llevarlo un tantito más arriba para que podamos ver. Pero, ¿qué sucede si los focos los acercamos al centro? Como les mostré hace instantes, ¿ya? ¿Qué sucede cuando los focos, fíjense aquí, los voy acercando al centro? ¿Qué tal si se vale, digamos, 0,5, o 0, que sea acá, 0,2, ahí está, en este dibujo, ¿no? La distancia del centro a cada foco es 0,2, es tan pequeñita. Puede ser también 0,1, puede ser 0,000001. Entonces, cada vez la distancia va a ser más pequeña, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver este ejemplito. ¿Qué tal si la distancia del centro a cada foco ahora es 0,2? Y bueno, la distancia del centro al vértice se mantiene. Entonces, en esta situación, vamos a ver qué pasa con esta excentricidad, con esta razón. Aquí vamos a decir, eso es C sobre A. C es 0,2, 0,2 y A es 5. ¿Cuánto es esta división? ¿Cuánto sale esta división? ¿No? 0,2 dividido entre 0,5. Bueno, por acá voy a sacar también acá la calculadora. Aquí tenemos. Fíjense, 0,2 dividido entre 5, 0,04, ¿no? 0,04. Ahí está lo que les decía entonces hace instantes. Cuando los focos están más cerca del centro, la excentricidad se acerca a 0, 0,04 en este caso. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Aquí vamos a llegar a una conclusión. En esta parte voy a trazar una línea recta para llegar a nuestra conclusión. Creo que abajo tengo espacio. Sí, tenemos espacio acá. Aquí vamos a decir entonces como conclusión, por tanto, cuando la excentricidad de una elipse tiende a ser 0, ¿ya? Significa que la elipse es un poco más, lo contrario de achatada sería, es un poco más, se acerca a una circunferencia, ¿no? Vamos a decir aquí, cuando la excentricidad de una elipse se acerca a 0, 0,1, 0,2, 0,05, ¿no? Valores que estén muy cerca del 0 me refiero, ¿ya? Cuando la excentricidad de una elipse se acerca a 0, significa que la elipse aparenta una circunferencia, ¿no? Parecería una circunferencia, inclusive a veces la parte visual nos puede engañar, ¿no? Pero no lo va a hacer, ¿ya? No lo va a hacer. Aquí vamos a anotar esta conclusión. ¿Listo? Cuando la excentricidad de una elipse, es decir, cuando la comparación entre C sobre A se acerca a 0, como este segundo ejemplo, cuando los focos están más cerca del centro, entonces la elipse tiende a ser una circunferencia, parecería una circunferencia, ¿no? Y aquí vamos a poner una pequeña nota, y vamos a decir nota importante. Si se acerca una circunferencia, ¿cuándo va a ser una circunferencia? Pues cuando C sea 0, ¿no? Es decir, si la distancia del centro a cada foco es 0, entonces la curva es una circunferencia. Definitivamente va a ser una circunferencia. Y fíjense acá con el GeoGebra podemos hacer esa simulación. Fíjense que ahora lo que voy a hacer es los focos los voy a ubicar sobre el centro. Y sí, se va a formar una circunferencia. Y eso es fácil de demostrar. Eso es muy fácil de demostrar por la siguiente razón. Acuérdense que para que sea una elipse hay una relación entre la distancia del centro a los vértices mayores, la distancia del centro a los vértices menores y la distancia del centro a los focos. Y es esta. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿no? Si c vale 0, ¿qué nos quedaría? Que a cuadrado es igual a b cuadrado, ¿no? Sacando las raíces cuadradas, eso a es igual a b. ¿Qué significa? Que la distancia del centro a cada vértice mayor y menor es la misma, y eso es el radio. ¿Ya? Y eso sería el radio, si es que fuera una circunferencia. Entonces, fácilmente ustedes observen que de una elipse podemos pasar a una circunferencia si nos topamos con esta situación. ¿Ya? Y aquí se puede ver en la simulación con el GeoGebra tan bonito que pasa aquello. Ahora lo que vamos a hacer es lo opuesto, ¿no? Como les comentaba, es decir, ahora lo que voy a hacer es que estos focos se van a ir acercando más, los voy a acercar todo lo que se pueda a los vértices mayores, fíjense, hasta por acá, a ver, fíjense, la distancia del centro a cada foco es 4,6,
Y la distancia del centro a cada vértice es 5, o sea, estamos a 0,4, ¿no? De los vértices. O sea, aquí voy a hacer una pequeña configuración para que el incremento sea cada 0,05, para que así podamos ser más milimétricos en esto. Ahí está. Entonces voy a acercar, fíjense, mucho más de este lado. 4,5, 4,7, 4,9, ahí está, hasta 4,9. He acercado todo lo que puedo los focos al vértice, ¿no? Lo he acercado todo lo que puedo, fíjense acá. Y la elipse está muy achatada, ¿no? Fíjense que está muy achatada, o sea, la elipse se va aplastando, se va contrayendo. ¿Y qué pasa cuando los focos los llevo sobre los vértices mayores? A ver, vamos a mover esto. Fíjense acá, todavía en 4,95 estamos, ¿no? Muy cerca, estamos a 0,05 de los vértices mayores. La elipse sigue siendo muy achatada. A ver, acá voy a hacer una configuración y vamos a hacer un acercamiento de 1 de cada 100, 0,01. Voy a hacer un acercamiento de 1 de cada 100. A ver, ahí está, 4,88. 4,96 estaba hace rato. A ver, que acá necesito un pulso que no se imagina. Ahora sí. Ahora también fíjense que la distancia del centro a cada, el foco está tan cerca de los vértices, está a 0,04 de distancia en este caso, y la elipse está todavía más achatada. Entonces, ¿qué sucede cuando los focos, a ver por acá, ¿qué sucede cuando los focos al final, pues están sobre los vértices mayores? A ver, por este lado, ahí está. Se aplastó, totalmente se aplastó, se formó una línea recta, ¿no? Se convirtió esto en una línea recta. Bueno, entonces vamos a llevar esto nosotros por acá. Ya, esto voy a corregirlo, a ver la escala, como estaba hace rato, 0,01. Y vamos a acercar todo lo que podamos, todo lo más cerca que podamos de los vértices mayores. Hasta ahí, digamos, ¿ya? Hasta ahí. Le voy a sacar una captura a esto. Y nos vamos a ir a la pizarrita en un momento, a ver, por acá. Y otra vez este mouse que me está haciendo quedar mal. A ver. Ya voy a sacar todo esto de aquí. Entonces, aquí vamos a abrir otra pizarrita. Y bueno, acá tenemos otra situación, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo nosotros es que los focos los estamos acercando lo más que podemos a los vértices mayores. Y pues al hacer esto, la elipse sufre un achatamiento, ¿no? La elipse se está aplastando, ¿ya? En este caso, la elipse es horizontal, ¿no? Si la elipse fuera vertical, igual se estaría aplastando, ¿ya? En posición vertical, obviamente. Entonces, aquí quiero mostrarles que la distancia, sabemos que, voy a hacer una redundancia acá, la distancia del centro a cada foco, tanto al foco 1 como al foco 2, sabemos que es C. Y la distancia, a ver, aquí está, la distancia del centro a cada vértice mayor, al 1 y al 2, sabemos que eso es A. Y lo que estamos haciendo aquí con el valor de C, ¿ya? El valor de C, lo estamos acercando lo más que podemos al valor de A. Fíjense aquí en la simulación, la distancia del centro a cada vértice es 4,96 y del centro a cada vértice mayor es 5. ¿No? Distancia centro-foco, 4,96. Distancia centro-vértices mayores, 5. Estamos a 0,04 de distancia, entonces muy achatado. Por lo tanto, C lo estamos acercando al A, ¿no? Se está acercando, tiende. Eso significa, y vamos a decir, C tiende al valor de A. C tiende al valor de A. ¿Qué va a pasar entonces con la excentricidad? C sobre A. La división de C sobre A. Como C va a estar mucho más cerca de A, esa excentricidad se va a acercar no a 0, se va a acercar a 1. ¿Ya? En una elipse que esté muy achatada, en una elipse donde los focos estén muy cerca de los vértices mayores, su excentricidad se acerca al 1. ¿Ya? Se va a acercar al 1. Entonces, aquí ya podemos nosotros tener alguna idea. Aquí voy a poner algún ejemplo. ¿Qué tal si tenemos una elipse con una excentricidad que sea 0,6 y otra elipse cuya excentricidad sea 0,9?
¿no? En este ejemplo. Pues nosotros acá ya podemos tener una idea interpretativa y geométrica, ¿no? Podemos decir acá la elipse de excentricidad 0.9 es mucho más, o en todo caso es más achatada que la elipse de excentricidad 0.6, ¿no? Es decir, que si dibujamos estas dos elipses, significa que cuando hagamos la parte gráfica, esta elipse que tiene excentricidad 0,9 va a ser más aplastada, ¿no? Como esta, que una elipse que tenga excentricidad 0,6. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está nada más esto para la parte interpretativa. Pero acá también vamos a poner una nota. ¿Y qué sucede cuando la excentricidad es 1? O sea, ¿qué pasa ahí? Pues lo que pasa es que para que la excentricidad sea 1, significa que C tiene que ser igual que A, pues, ¿no? Si E vale 1, si la excentricidad vale 1, pues en realidad no es excentricidad. Lo que pasa acá es que C es igual que A. Es decir, que los focos están sobre los vértices y lo que se ha formado ahí es una línea recta. Cuando la excentricidad al final, o bueno, cuando sucede que los focos están sobre los vértices, ¿no? Ahí se forma una línea recta, ¿ya? Y bueno, ya no sería excentricidad, ya no lo estudiaríamos como excentricidad. Simplemente diríamos que, bueno, ahí teníamos dos puntos, ¿no? Porque los vértices y focos se fusionan y son dos puntos. Y por el postulado de Euclides, por dos puntos pasará una sola línea recta. Ahora lo que vamos a hacer nosotros, después de entender lo que es la excentricidad, voy a trazar dos rectas paralelas al eje mayor, ¿ya? Que pasen por los focos, ¿listo? Dos rectas, perdón, perpendiculares al eje mayor. Entonces, aquí vamos a tener una, a ver, quiero ver, necesito punto y recta perpendicular. Me está pidiendo para dibujar esto como GeoGebra. Voy a hacer clic en el foco y en el eje X. Pero aquí necesito en todo caso dibujar una recta que pase por el eje X. Y es esta de acá. Ahí está. Y lo mismo voy a hacer por el otro lado, ¿no? Voy a trazar una perpendicular por el foco al eje mayor. Ahí tenemos, ¿no? Y ahora, como tenemos ahí las perpendiculares, a ver, acá voy a marcar esos, primero las intersecciones. Aquí están. Quiero la intersección de esta perpendicular con la elipse. A ver, por acá. Ahí está, ¿no? Esos dos puntos que estamos viendo ahí. A ver, por este lado. Estos son cuatro. Vamos a ver, voy a hacer control Z porque no sé qué sucedió por este lado. Este punto A. Voy a volar, no. Ahora sí, a ver, por acá. Entonces, trazo la perpendicular por el foco 2, ¿no? Ahí tenemos aquello. Y ahora sí, las intersecciones, ¿ya? Las intersecciones de esta perpendicular con yo quería con la circunferencia, me lo ha marcado, me lo acabo de marcar con quiero las intersecciones, a ver, por este lado, clic, intersección de cada objeto, bueno, acá y acá. Y también las intersecciones de estas dos rectas, ¿ya? Entonces aquí este punto A, no sé por qué se marcó. Y ahora necesito justamente estos segmentos formados por estas dos intersecciones, aquí también. Ahora sí. Entonces, a ver, acá se borró ese segmento por acá. Está. Y ahora estas dos rectas perpendiculares ya no las necesito. A ver, dame acá, vamos a hacerlas borrar. Ahí está. Ahí tenemos entonces estas dos rectas. Le voy a poner otro colorcito. Vamos a poner otro color. A ver qué es el color rojo. Lo mismo acá. Por este lado. Entonces, aquí están. Estos dos segmentos que están viendo acá pintados de color rojo son perpendiculares, ¿no? Al eje mayor. Y pues aquí vamos a aprovechar también de marcar eso, ¿ya? Voy a marcar, por ejemplo, este ángulo de acá, para que se pueda ver de que ahí está, 90 grados, ¿no? Y lo mismo lo voy a hacer al otro lado, para que veamos que son perpendiculares. Ahí tenemos, ¿no? Los dos segmentos perpendiculares a los focos. Foco 1
Y acá está el foco 2. Entonces, estos dos segmentos perpendiculares trazados desde los focos, ¿ya? Y que coinciden, se intersectan con la curva, tienen una medida, y esa medida, les cuento que está bastante relacionada con el eje mayor y con el eje menor. Yo voy a poner un valor a ver, que se valga en este caso 4, quiero que valga 4, ahí está, ¿no? En este caso ahí vamos a tener la medida, ¿ya? Voy a llevar esta captura, vamos a irnos ahora a la pizarrita, por este lado de acá. Ahí tenemos. Entonces, el otro elemento geométrico que también es importante ver en una elipse, justamente es esto que se llama el lado recto. Acá lo vamos a anotar por este lado, ¿ya? Aquí vamos a decir lado recto. Entonces, el lado recto, una elipse tiene dos lados rectos, ¿no? En este caso, por la gráfica, a ver, acá voy a borrar esto de aquí, es la distancia, es el segmento perpendicular, ¿no? Estos dos segmentos BC y DE que miden lo mismo, ¿ya? Y vamos a decir la distancia del punto B al punto C es la misma que la distancia del punto D al punto E. Y a eso se le llama lado recto, ¿no? Y eso se le llama lado recto. Y pues el lado recto, como les decía hace instantes, está relacionado con la distancia del centro al vértice menor y del centro al vértice mayor. El lado recto es igual a 2b cuadrado, y vamos a decir 2b cuadrado sobre a. Esa es la relación para el lado recto. Entonces, cuando queramos nosotros calcular la medida de estos segmentos, ¿ya? Perpendiculares al eje mayor que pasan por el foco, estas dos medidas, esos dos segmentos están estrechamente relacionados con A y B. A, distancia centro-vértice mayor, y B, distancia centro-vértice menor. Eso se puede demostrar muy fácilmente trazando la distancia de este punto D al centro, y ahí va a haber una relación pitagórica entre, en este caso, C cuadrado, ¿no? C cuadrado, este segmento y esta hipotenusa. Entonces, veamos acá en la simulación, a ver, por este lado, aquí. ¿Qué pasa cuando acerco igual los focos al centro? Entonces, fíjense que cuando los focos van a estar sobre el centro, al final el lado recto simplemente es el diámetro de la circunferencia, ¿verdad? O sea, ahí no hay lado recto, simplemente sería el diámetro de la circunferencia, 2 radios. Pero como estamos en la elipse, fíjense que entonces tenemos los focos y pues la medida de esos dos segmentos de rojo, que son los lados rectos, será cada vez mayor mientras los focos estén más cercanos al centro y será cada vez menor su medida mientras los focos estén más cerca de los vértices, ¿no? Ahí también hay una relación con la excentricidad.